ponen en el datasheet y nos hacen leer, leímos La Ilíada de Marvel y también 300, porque este año me estaban pasando la historia de ¿Lo proyecta así? Lo proyecto así y lo empezamos a leer. No, decirle que es un capo. Es un capo. Está muy bien, está bueno. Además, es desconectarlos a los chicos de esa cosa de la presión de ir a la escuela, ¿no? Claro. Sí, muy entretenido. Claro que es entretenido. Muy bien, y 300 es un... Esto de 300 a producir un fenómeno en el proceso de historia. Esto de contar la batalla de Termópila, tenerlo así está muy bueno. Y proyecta la película. Y ya cuenta toda la guerra con todas las partes. Bueno. Y es muy, muy interesante. Llegamos. No, eso es muy bueno. Que los docentes hagan eso. Y ustedes mismos le tienen que mover. Lo que pasa es que muchas veces tenemos unas momias de profesores que a veces es difícil penetrarle. Sí. ¿Qué lo impulsó a ser dibujante? ¿Qué lo impulsó a ser dibujante? ¿Qué me impulsó? Mirá, yo empecé a dibujar, a agarrar un lápiz, a dibujar a los 4 años. Tenía 4 años, mis padres tenían una fiambrería, no sé cómo le dicen, jamón, queso, vendían fiambre en la roticería y ponían unos papeles grandes donde envolvían el fiambre. O sea, la gente venía, compraba el fiambre y se lo envolvían ahí. Entonces yo me trepaba al mostrador y dibujaba Astro Boy, Batman, Superman, imagínense, 4 palotes, ¿no? Entonces la gente que venía a comprar el fiambre, le envolvían el fiambre y se lo llevaban con todos esos dibujitos. Desde ahí, a mí me gustaba siempre el mundo fantástico del superhéroe, pero en mi caso tengo un momento muy especial en mi vida que dice, voy a hacer algo sobre esto. Mis viejos alquilaban siempre diferentes, tenían casas que las alquilaban a empresarios que vivían en Australia, en Estados Unidos. Y esta gente, cada vez que se iba, siempre había cosas que dejaban. Yo lo primero que hacía era ir había un cuarto en el fondo, que era el que utilizaban casi siempre como depósito. Yo corría a ver qué es lo que habían dejado. Y una vuelta unos norteamericanos, una empresa de lavandinas, dejaron 1500 cómics de Batman, Superman, Tarzán, todos sobre una mesa de madera. Imagínense, una pila, y yo entro y me encuentro con eso, y ahí fue un encuentro, pero me partió la cabeza, todo en inglés. O sea, después mi vieja se encargó de los 1500 tirármelo, porque era lo único que hacía yo, me iba, me encerraba, no leía porque era todo en inglés, no entendía nada de lo que había, pero los dibujos me impactaban y me fueron. Y fue como una pelea después contra mi madre, que no quería que siguiera haciendo dibujitos. Y a los 15 años empecé a publicar. De hecho, o sea, les cuento así una anécdota, que es llevarla a mi mamá a la editorial, por cansancio me lleva a ella, para ella recibir en ese momento, digamos, la palabra del director de arte en contra mío, diciendo de que lo mío no servía para nada. Entonces ella me iba a pegar un pocorrón en la cabeza y me decía, viste que tenía razón. Y lo que recibió fue, señora, retírese y déjeme con su hijo a solas. Y eso fue o sea, gané la batalla. Se fue y a la semana yo ya estaba trabajando. O sea, de ahí en adelante no la tuve ni por nada. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Está bueno eso. Y les cuento, o sea, mi problema con el dibujo era este. O sea, mi vieja, vamos a pasarle ahora el lado positivo, pobre madre. Yo no estudiaba. Cuando me encuentro con toda esa redita, a mí me llegaban las fechas patrias, y nosotros en las fechas patrias hacíamos carátulas. Por ejemplo, nuestra fecha patria, la muerte del general San Martín, el 25 de mayo, entonces tenemos todas esas fechas patrias, entonces había que hacer carátulas. Entonces cuando yo hacía la carátula, hacía nuestro cabildo, y arriba del cabildo surcaba Superman con la bandera argentina. Venía y decía, no, basta de esto, entonces sería una pelea interna con mi madre. Y yo ahora, hace 2 años atrás, tuve la desgracia para ellos de ir a dar una conferencia en mi escuela, donde todavía había maestras
entonces me viene el gusto de mandar un hermoso discurso a los queridos docentes, a decirles de que por favor estén alertas cuando ven a alguien que tiene una capacidad, un arte diferente a que sale del contexto del colegio, al que no sabe sumar 2 más 2, por favor, le presten atención y no lo castren. A mí me quisieron castrar y para mí fue realmente una alegría poder decírselo en la cara, ¿no? El nene tenía 30 años de profesión. Bueno, pero ahora más preguntas, así como Acá. Sí, sí. Yo quería que hablaras un poco sobre cómo fue tu relación, tu experiencia con lo que le pasó a Oesterheld, cómo trabajaste tú con él, y Mazzaroli que hable un poco sobre de qué trata Orquídeo Maidana. Esa es la criatura. Y todo lo que viene de Arón. No, mi relación con Oesterheld era, o sea, yo recibía los guiones nada más. Yo, como venía del mundo del cómic americano, yo leía, en realidad en esa época, a mí venían y me preguntaban de guionistas y yo no conocía a Oesterheld, no conocía a Robin Hood, yo conocía a Roy Thomas, Stan Lee, conocía a esa gente que era la gente que yo leía, y entonces me producía pequeñas batallas adentro de la editorial, ¿no? Donde generalmente yo dibujaba a pedido, o sea, hacía, además les cuento, cuando yo empiezo a dibujar para Columba, que recibo mi primer guión, que era de Oesterheld, que después descubro quién era la deidad esta de Oesterheld, o sea, si yo odiaba algo en el mundo de los cómics, era la revista El Tony. Y si había algo que yo odiaba, era Argón el Justiciero. Entonces a mí me tocó debutar en El Tony con Argón el Justiciero, o sea que fue redondito todo. Entonces yo del otro lado, o sea, yo dibujaba, hacía mi trabajo, que era el lápiz para que el dibujante dueño